bienvenidas a esta clase de Historia y Ciencias Sociales. Hacía ya varias semanas que no teníamos clases porque tuvimos dos feriados durante el mes de junio, tuvimos una sola clase en el mes de julio, así que ahora recién estamos retomando nuestro contenido. Así que bienvenidas ya a las dos que tengo conectadas ahora a la clase, así que no queda más que solamente comenzar. Vamos a hablar lo siguiente, eso sí, ya para que tengan en cuenta este contexto para estas clases. Estas dos siguientes clases, la de esta semana, que es sí, 2, y la del 9, ¿ya? Van a ser clases netamente de repaso, con contenido, con actividades y con esquemas que no se encuentran en el libro. Así que para ustedes va a ser muy importante poner mucha atención a lo que vayamos comentando en la clase de hoy. ¿Ya? Es importante que ustedes vayan viendo, tenemos aquí algunos mapas conceptuales que nos van a ayudar, tenemos algunas preguntas que son tipo pregunta PSU, ¿ya? Por si acaso alguna de ustedes se tienta después a poder participar en lo que es ese proceso de la prueba para entrar a la universidad, pero todavía estamos a tiempo, así que podemos practicar un poquito. No queda más que agregar que comencemos nuestra clase, así que vamos. Buenas tardes, profe. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, igual. Somos una aquelarre hoy día, parece. Me parece muy bien. Somos puras mujeres. Muy bien. Miren, nuestra clase es de la siguiente manera, ¿ya? Dándole primero que nada la bienvenida a todas ustedes y vamos a comenzar con nuestro contenido de la clase número 16. ¿Por qué no se está tomando en cuenta el libro? Porque los libros los terminamos de revisar el día, me perdí, el 5 de julio. Ese día terminamos de revisar los libros, ¿ya? Especialmente con lo que corresponde a nuestra prueba, que es que va a ser de este tema de la República Liberal. Sin embargo, como les digo, vamos a ocupar la fecha del 16 y la del 20, la del 16 solamente para revisar lo que es las preguntas, para ir viendo qué actividades quedan pendientes del texto, para que vayamos viendo netamente libro, porque recuerden que ustedes tienen que entregar el libro junto con el portafolio, ¿ya? Para ustedes, el libro va a corresponder, aquí lo tengo anotadito para que no se me vaya la idea, aquí está. Para ustedes es el módulo 2, Chile, siglos XIX y XX, junto con lo que es la unidad 3 de ese libro, Crisis Política de 1891. Por eso vamos a trabajar un poquito lo que es la República Liberal, porque dentro de este proceso es donde se ejecuta y se genera este periodo, ¿cierto?, de lo que es el liberalismo y la crisis de 1891, que se fue generada a partir de este proceso de la República Liberal, ¿ya? Que vaya quedando claro en ustedes. El objetivo de la clase son dos. Vamos a comprender las principales propuestas del liberalismo en Chile y de ahí vamos a entender por qué sucedió lo que sucedió en nuestro país, ¿ya? Especialmente con la muerte de Balmaceda, con el problema económico que hubo, ¿cierto? Con por qué llegamos después al parlamentarismo en nuestro país. Y también vamos a poder analizar las repercusiones del pensamiento liberal en Chile durante el siglo XIX. ¿Ya? Muy bien, chiquillas. Así que atentas, este material se los voy a enviar después a lo que termine la clase en formato PDF para que ustedes lo puedan tener en su celular o en su dispositivo. Y si alguna tiene alguna pregunta, no duden en hacérmela durante la semana. Bien, ahí llegó alguien más. ¿Ya? Como les digo, este contenido no aparece en el texto, ¿ya? Pero nos va a ayudar a complementar lo que ya aparece en el texto, ¿ya? Lo del texto para lo que es estudio de los estudiantes de enseñanza media, de educación de adultos, es un poquito más acotado. Sin embargo, es importante que ustedes tengan el conocimiento pleno y ojalá lo más completo posible para que tengan ustedes también cierta opinión respecto de este proceso histórico, ¿ya? Miren, vamos a ver. Recordemos un poquito, nos va a ayudar este esquema para poder entender qué es lo que sucedió previo a que tuviéramos este periodo de la República Liberal en la cual se genera esta crisis de 1891. Estamos comenzando como retrocediendo un poquito en la línea de tiempo de nuestro país, ¿ya? Antes de la República Liberal existió en lo que es la política de nuestro país la República Conservadora, ¿ya? Que es un periodo de estabilidad de nuestro país que se generó entre 1831 y 1861. Fueron 30 años de una estabilidad muy importante y que ayudó a que se generaran distintos procesos históricos totalmente que dejaron huella en nuestro país, ¿ya? Esta república conservadora se llama así porque tiene un pensamiento conservador, está fundamentada, está como
sostenida en lo que es el pensamiento conservador dentro de este periodo, entre 1831 y 1861, o sea, previo a lo que es la República Liberal. ¿Cuáles son las características de este pensamiento conservador que define a este periodo de la historia de nuestro país? Primero que nada, hay una centralización administrativa, ¿ya? Todo estaba en manos de Santiago, en la capital, y del presidente de la República, donde quienes dominaban el país era la aristocracia, ¿cierto? Y también había una fuerte influencia de la Iglesia Católica en nuestro país. Estamos hablando desde el punto de vista de lo que es la historia, así que no quiero que alguna me arrugue la nariz, ¿ya? Perfecto. Y también aquí empiezan a desarrollarse de mejor forma las ideas políticas de Diego Portales, que fue un ministro que venía desde el mundo empresarial y que se hizo cargo de lo que es variadas carteras en nuestro país, variados ministerios se refiere, y que también ayudó a poder que Chile fuera un país conservador, ojalá de mano firme, para poder enrielar, ¿cierto?, este país que venía tan convulsionado desde la época de la independencia. Recuerden que esto viene después, este periodo viene, para hacer otro poquito más, retroceder otro poquito más en el tiempo, viene de lo que es este periodo de ensayos constitucionales, o también llamado como periodo de anarquía en nuestro país. Así que fue un tiempo convulsionado, no se preocupe, ¿ya? Mire, hubo 3 presidentes durante este periodo. Tiene que acordarse el nombre de las calles de Chile nomás y se van a ver muy bien quiénes son estos presidentes. José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Cada uno estuvo 10 años en el poder. Cada uno estuvo 2 periodos, pero con una reelección inmediata, ¿ya? Prieto, Bulnes y Montt. Y cada uno tuvo 10 años en el poder. ¿Qué obras desarrollaron estos presidentes? Se consolida nuestro país como una república independiente, como una institución firme dentro del continente americano. Se hicieron reformas económicas que las puso don Manuel Renfijo de dentro de nuestro país. Se expandió la soberanía nacional, donde se ocupó Magallanes, lo vimos en clases anteriores. Vimos la colonización también de Yanquihue y de Valdivia, que se desarrolló dentro de este periodo de la historia de Chile. Se desarrolla la educación y la cultura, ¿ya? Y también se empiezan a desarrollar problemas en las relaciones internacionales. O sea, en este periodo tenemos una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, sí, no es la guerra del Pacífico, es una guerra anterior, ¿ya? Y también hubo críticas a lo que fue una doctrina estadounidense que se denominó Doctrina Monroe, ¿ya? Solamente la vamos a nombrar, no la vamos a profundizar, ¿ya? Y también, durante este periodo de la historia de Chile, tenemos que fue organizada a partir de la Constitución de 1833, que no se les olvide porque esa Constitución dominó, ¿cierto? Llevó a cabo, fue la que mandó, la que dominó nuestro país hasta 1925, y fue esta Constitución la que también armó ciertos problemas dentro de lo que es el periodo de gobierno de José Manuel Balmaceda. Y a partir de lo que dice esta Constitución es que ahí se quedó el descalabro dentro de lo que es este periodo de inestabilidad política que sucedió por lo menos 60 años después, pero aquí está la base, ¿ya? Ojo, y ojo con lo que dice abajo. Se predomina, o sea, el que manda ahí es el Ejecutivo, o sea, el presidente, por sobre el Legislativo, o sea, el Congreso. Ojo con ahí, había un poder mayor del presidente por sobre el Congreso dentro de lo que son los 3 poderes del Estado. ¡Wow! O sea, era importante echar una repasadita a esto. Tenía su porqué. Había que hacerlo, ¿ya? Muy bien, ahora sí, señoritas, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a leer un párrafo, vamos a hacer una pregunta y la vamos a dejar ahí, en pausa, para que ustedes después me puedan dar la respuesta, ¿ya? Pueden anotar su respuestita por ahí en alguna parte, en alguna esquinita, para que después esa respuesta la podamos revisar al final de la clase. Miren, este es un pequeño texto de Salvador Sanfuentes, del prólogo del texto El Campanario de 1842, previo a lo que es esta crisis política de 1891. Miren, dice, ¿no somos libres hoy día? ¿No hemos hecho 1000 pedazos los ignominiosos lazos de la hispana monarquía? Pues, porque en literatura sufrimos un yugo exótico y este vestigio despótico, entre nosotros aún dura. Vamos, vamos, que es en suma preciso ser consecuentes y hacernos independientes con la espada y con la pluma. Ojo con esa frase.
hacernos independientes con la espada y la pluma. O sea, él habla de un hecho literario, ¿ya? Porque por lo general se dominaban las letras en nuestro país, los libros eran prácticamente todos venidos de España. Y no había gran escritura acá hasta que llega él, ¿cierto? Con lo que con lo que se denominó la generación del 42, ¿ya? ¿Quién fue Salvador Sanfuentes? Fue un abogado, un político y un poeta chileno que perteneció a la llamada generación del 42. A partir del texto citado, o sea, lo que acabamos de leer, y de las características de esta generación de pensadores, es correcto mencionar que entre sus principales motivaciones intelectuales, ¿cuáles se pueden encontrar? La difusión de una educación liberal, el desarrollo de una literatura nacional y la valoración del legado colonial en las instituciones educacionales republicanas. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la alternativa correcta? A, solo uno, B, solo dos, C, solo tres, D, solo uno y dos, y E, solo uno y tres. Tomando en cuenta lo que decía el texto. El texto, ¿cierto? Estaba como que el yugo, ¿cierto? De lo que es la hispana monarquía, o sea, de la monarquía de España, ya estamos libres, no tenemos por qué seguir leyendo lo que ellos nos imponen, ¿ah? Y por eso es que él buscaba una independencia ahora nueva, no la independencia política, sino que la independencia con la pluma, o sea, la escritura. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es la A, B, C, D o E? Solamente díganme la alternativa, la que ustedes crean que corresponde. Si no la entienden, si no la completamos bien, no hay problema, ¿ya? A ver, ¿hay alguien aquí o estoy haciendo la clase sola? La A. Ya, la A, dice solo uno, perfecto, muy bien. ¿Quién más? La D, profe. Ya, la D, muy bien. Me falta una más. Vayan dejándola por ahí mencionada. ¿Ya? Muy bien, La Nicole. D, profe. Ya, la D. Ahí tenemos la A y dos alumnas que tienen la letra D. Perfecto. Muy bien. Vayamos entonces, chiquillos. El nuevo conocimiento, chiquillas, para que podamos tener lo que vamos a trabajar ahora, es esta idea del liberalismo político en Chile, porque es la base de la crisis política de 1891. ¿Y a qué le denominamos República Liberal? Si se dan cuenta, es contenido que aparece en el texto, pero aquí lo vamos a trabajar en mayor profundidad, ¿ya? Si después ustedes quieren anotarlo en su cuaderno o quieren imprimirlo, háganlo como ustedes se sientan más cómodas, ¿ah? Porque este contenido se los voy a entregar más ratito a lo que termine la clase en formato PDF. Vamos a ver. Mire, situemos este periodo de la historia de Chile con una línea de tiempo, ¿ya? Este es un recurso que sirve para contextualizar mejor este periodo de la República Liberal. Como les decía, anteriormente estuvo la República Conservadora que duró 30 años, ¿ya? Esta nace luego del triunfo conservador en la batalla del Ircay, donde asume la presidencia el presidente José Joaquín Prieto. Recuerden que son tres, Prieto, Bulnes y Mon. Luego dura hasta 1861 y de 1861 hasta 1891, 30 años más, aparece la República Liberal, ¿ya? En 1861 accede al poder el presidente o el candidato liberal José Joaquín Pérez, apoyado por lo que se denominó la fusión liberal conservadora. Como hoy en día ustedes ven de que los partidos políticos hacen alianzas, que los pactos, que yo quiero hacen primarias, bueno, en este tiempo también se desarrollaba, ¿ya? También se desarrollaba, no hay problema en ese sentido. Y en 1891 es donde tenemos situado el tema principal de nuestro contenido, que es la guerra civil que se desarrolló entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, o sea, entre el presidente y el Congreso. Existe la derrota y la muerte del presidente de aquel entonces, ustedes saben muy bien, José Manuel Balmaceda. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillas? ¿Vamos bien con el contenido? ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Te lo estoy contando lo más lento posible para que podamos trabajar bien esta parte. Ya. Este pensamiento liberal o ideario liberal, ya, primer tema que vamos a trabajar, el pensamiento político en Chile o el liberalismo político en Chile, este pensamiento de lo que llamamos liberalismo o el pensamiento liberal, es lo mismo para que ustedes entiendan, comprende los siguientes principios. Comprende lo que es el individualismo, pero desde el punto de vista político.
la libertad, la igualdad civil, la propiedad privada, un Estado de Derecho. ¿A qué me refiero con eso? Que hay leyes, hay un reglamento, una constitución, códigos, ¿ah? Cosas que tienen que ver más que nada con la parte de abogado, para que me entiendan bien el concepto. Que hubiera un gobierno representativo donde se separen los poderes, poder ejecutivo por un lado, poder legislativo por otro y poder judicial por otro, y que Chile fuera un Estado laico. Recuerden lo que decíamos del periodo conservador, donde Chile era influenciado fuertemente por la Iglesia Católica, ¿ya? Insisto, es solamente un tema desde el punto de vista del estudio de la historia. Todavía no había gran cantidad de población en Chile que fuera evangélica o también llamado protestantes. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este pensamiento liberal? Es la ampliación de las libertades individuales y también de los derechos políticos, ¿ya? Quería disminuir las atribuciones que tenía el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, y evitar también lo que se denominaba en aquel entonces la intervención electoral, el cohecho. ¿Ya? Para que se entienda bien, el cohecho hoy en día es un delito, pero en aquel entonces es un hecho muy común. El cohecho, para resumirlo en palabras muy simples, es la compra de votos. Hoy en día te pueden entregar un lapicito, una bolsa reciclable, que una chapita, que esto, que el otro. Antes, a la gente que iba a votar se les regalaba sacos de harina, sacos de trigo, un chancho, una par de gallinas. A ese nivel se llegaba a comprar el voto, especialmente de la población de más bajos recursos. Y quería evitarse ese hecho, ya que no hubiera intervención electoral y que también el voto fuera libre. Yo eligiera libremente por quién quería votar, no que eh, me, ¿cómo es que se llama? Me comprara mi voto, ¿ya? Quería fortalecer al poder legislativo. Vamos a ver con esto. Ahí está. Quería fortalecer al poder legislativo. Quería reducir, como les decía, la influencia de la Iglesia Católica y que ahora hubiera una aplicación del concepto de Estado docente, o sea, que el Estado fuera garante de la educación, que el Estado proporcionara educación y que también tuviera un rol educador. ¿Ya? Una mini pregunta que sale abajo. En la actualidad, de todos estos objetivos que tiene este pensamiento liberal, ¿habrá alguna tendencia política que defienda estas ideas como las del siglo XIX? Ustedes que son ya grandes y hermosas. ¿Creen que hay alguna tendencia política, algún precandidato presidencial, qué sé yo, que esté defendiendo estas ideas? Ya, entonces hay que averiguar un poquito más cuáles son las propuestas de cada partido político y mejor aún de cada candidato político que vamos a tener pronto elecciones presidenciales. Muy bien, sigamos. ¿Cómo se difunden estas ideas liberales? ¿Ah? Primero que nada, hay factores importantes que me ayudan a que estos pensamientos se difundan, o sea, la gente empiece, mire, hay una nueva tendencia política, mire, está interesante, la vamos a leer. Primero que nada es la apertura y la tolerancia cultural durante el gobierno de Bulnes, ¿ya? Manuel Bulnes, el que está al medio de los tres presidentes del periodo conservador. Existe un movimiento intelectual o cultural que se desarrolló durante la década de 1840 y también eh, hubo una llegada de artistas e intelectuales extranjeros de origen europeo y latinoamericano. Por ejemplo, está el que está acá, Andrés Bello, ¿ya? Claudio Gay, perdón, no Gay, me equivoqué, José Victorino Lastarria y José Tomás Urmeneta, ¿ya? Perfecto. Ellos influenciaron mucho lo que es el pensamiento de nuestro país. Piensen de que Andrés Bello fue el primer rector de la Universidad de Chile como casa de estudios, ¿no? También hubo una instalación de comerciantes europeos en Valparaíso, siendo Valparaíso uno de los puertos importantes del sur de Sudamérica, ¿ya? Y además que regresan jóvenes aristócratas que fueron a estudiar a Europa, se formaron, estuvieron intelectualmente en Europa, ¿ya? ¿Quiénes acogieron este pensamiento liberal, que yo les nombraba las características recién? Jóvenes que rechazaban el conservadurismo, el autoritarismo del periodo conservador, comerciantes que fueron enriquecidos
producto de la minería y del comercio, porque hablaba de la libertad económica, y también la aristocracia provincial que buscaban contrarrestar la hegemonía ejercida por Santiago, o sea, jóvenes tanto de Concepción, de Talcahuano, gente de la zona norte, aristócratas que fueran, que ya no querían tanta importancia que tuviera Santiago, sino que ellos también querían tener una importancia por ser aristócratas, pero de provincia. ¿Ya? Muy bien. Ahora el segundo punto es la República Liberal. Esto yo también se los envié tiempo atrás en un PPT y ahora solamente lo vamos a repasar rapidito. Como les dije, también este periodo dura 30 años, ¿ya? Y estos gobiernos liberales buscaron realizar un conjunto de transformaciones que consistieron en reformas políticas del Estado y en la expansión económica y territorial de Chile. José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, y cada uno tiene un elemento importante aquí. Por ejemplo, José Joaquín Pérez estuvo con la guerra contra España, ¿ya? Federico Errázuriz promulgó el Código de Derecho Penal, ya remodeló Santiago, porque Santiago en este tiempo tuvo un terremoto más o menos importante, ¿ya? Aníbal Pinto tuvo que enfrentar lo que es la Guerra del Pacífico y otros tantos hechos más. También está el Domingo Santa María y también el presidente que nos atañe, que es José Manuel Balmaceda. Domingo Santa María tuvo que concluir durante su mandato la Guerra del Pacífico y hacer tratados con Perú y Bolivia. Y dentro de su gobierno de José Manuel Balmaceda tenemos el conflicto con el Congreso y la Guerra Civil de 1891. ¿Ya? Ahora, se diversifica políticamente nuestro país, o sea, existen otros bandos que también nacen dentro de este periodo histórico de nuestro país. Miren, tenemos los partidos políticos, como yo les había mencionado, el liberal, el conservador o ultramontano, el nacional o monvaristas, que seguían tanto las ideas de Mon y de Varas, el Partido Radical, que es uno de los más antiguos que existe en nuestro país, ¿cierto? Y el Partido Democrático, que puede ser como la antesala de la Falange Nacional, que también fue la antesala del Partido Demócrata Cristiano, que por muchos años tuvo una gran preponderancia en nuestro país. ¿Ya? Hubo clubes, importantes clubes. Club de la Reforma, que fueron donde los intelectuales se juntaban para poder buscar y poder llevar a cabo sus reformas de una forma no política, sino que desde otro punto de vista, desde la intelectualidad. El Club de la Reforma, la Sociedad de la Igualdad y el Club de la Unión, que hasta el día de hoy existe por ahí en algunas ciudades el Club de la Unión. ¿Ya? Y también están estas aspiraciones de reformas políticas. Querían hacer una revolución liberal, querían quebrar el conservadurismo tras un hecho que fue una tontera que se denomina la cuestión del sacristán. Se las voy a explicar la próxima semana de una forma mucho más profunda, pero tiene que ver con el nombramiento de un cargo dentro de la Iglesia Católica en la Catedral de Santiago, donde el obispo dijo una cosa, el presidente dijo otra, quedó la pura escoba y casi que se mete el Vaticano. A ese nivel. Casi que teníamos el Vaticano aquí metido en un problema, ¿cómo es que se llama? Diplomático. Así de acuático fue, ¿ya? Y también se buscaba el fin de la hegemonía conservadora y también que ascendiera al poder el liberalismo a través de lo que ustedes ya conocían, la fusión liberal conservadora que fue la que ayudó a que se pudiese asumir el poder José Joaquín Pérez, primer presidente, ¿ya? Mini síntesis de la clase, fíjense. Aquí tenemos todos los hechos que yo les había mencionado, ahora en una pequeña esquema para poder explicar este contenido. Mira, República Liberal duró 30 años entre 1861 y 1891, fundamentada en lo que es el pensamiento liberal, que tiene tres ideas principales para resumir lo que hemos visto en clase: ampliación de libertades y derechos civiles, oposición a gobiernos conservadores y a la Iglesia Católica, y también la disminución de la autoridad presidencial y el fortalecimiento del poder legislativo, o sea, del Congreso. ¿Ya? Tuvo 5 presidentes: Pérez, Errázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda. ¿Ya? Y se expresa, ¿cierto?, a través de los movimientos culturales de 1842, perdón, y de las nuevas formas de sociabilidad política, donde se hacían grandes reuniones, donde los varones iban a tomar brandy, iban a ponerse de acuerdo y hacían grandes pactos. No lo hacían en el Congreso ni en la Casa de Gobierno, lo hacían en estos lugares, los clubes, las sociedades y los partidos políticos. Hasta el día de hoy de repente eso sucede, ¿ya?
Y las obras que tuvieron estos 5 presidentes son varias. La más importante es la expansión económica y territorial, el fortalecimiento de libertades y derechos civiles, el desarrollo educacional, el proceso de liberalización política, ya que no fuera tan conservadora, y que se secularice, o sea, un proceso de secularización del Estado. ¿A qué me refiero con esta palabra tan complicada? Secularización, que la iglesia se separe del Estado, que la iglesia deje de influenciar al Estado y que el Estado sea laico. ¿Ya? Muy bien. Ya. Sí, señoritas, ¿cómo vamos hasta acá? Estoy hablando en chino, está muy complicado, díganme ustedes. ¿Vamos bien? ¿Señoritas? ¿Aló? ¿Estoy hablando Sí, sola? profe. No podía, O no podía sea, poner el micrófono. Ah, Muy ya, bien, ok. profesor. Yo dije, sí, estoy profe. sola. Bueno, ya, muy bien. Entonces, chicas, vamos a ir Ajá. trabajando. Muy bien, sí. Es que pensé que estaba cholita. Ya, chiquillas. Vamos entonces a lo siguiente. Fíjense bien. Vamos a trabajar un par de preguntas ahora desde el punto de vista como pregunta PSU. Si no lo entienden, no importa, porque estas son tipo PSU, no son como la prueba, pero igual nos va a ayudar a entender este proceso importante de lo que es este periodo de la historia de Chile. ¿Ya? Miren, ejercicio 1, son puras preguntas de alternativas. Ustedes me van a decir cuál creen que es la correcta y vamos a dar al tiro la respuesta correcta. ¿Ya? Primera pregunta, ejercicio 1. A medida que avanzó el siglo XIX, el liberalismo se fue convirtiendo en la ideología hegemónica, o sea, la que dominaba, debido a las transformaciones que afectaban a la sociedad chilena. En este sentido, dentro de los factores que permitieron difundir este pensamiento en Chile, es posible incluir cuáles: la llegada de investigadores y científicos europeos contratados por el Estado, la participación de intelectuales latinoamericanos en el ámbito educativo o la pobreza del país que favorecía las manifestaciones sociales masivas. Solo uno, solo dos, solo tres, solo uno y dos, solo uno y tres. ¿Cuál creen ustedes? ¿Solo dos? Las Ya, dos, solo dos. Ya, participó solo dos. entonces La B. la B. A ver, vamos a ver si estamos correctas o no. No, tiene que ver que llegaron investigadores, llegó Claudio Gay, estuvo también otros tantos más, tal vez no fueron mencionados dentro de la presentación. Claro, tiene que ver porque a ustedes les quedó dando vuelta el nombre de Andrés Bello, ¿cierto? Que fue un intelectual venezolano que llegó a Chile a poder desarrollar, ¿cómo es que se llama? Grandes obras y, como les digo, fue o sea, fue rector de la Universidad de Chile. Pero llegaron otros investigadores más. Ya la otra semana les voy a mencionar con más profundidad quiénes fueron los que llegaron para que ustedes conozcan un poquito más este contenido, ¿ya? Pero fue solo o sea, llegan estos investigadores a nuestro país, científicos, ¿ya? Y también participan intelectuales de otros lados del continente en el ámbito educativo. Perfecto, muy bien, pero están avanzando. Les quedó O sea, muy bien medio punto. medio punto, muy bien, medio punto. Está perfecto. Ya, comprensión. Ejercicio 2. El liberalismo surgió en Europa en el siglo XVIII y tuvo gran influencia en el pensamiento político mundial durante el siglo XIX. En dicha centuria, o sea, en dichos 100 años, este movimiento se constituyó en la ideología predominante de la élite dirigente. Según lo anterior, ¿qué características tuvo el pensamiento liberal en Chile? A. La ampliación de las libertades individuales. B. El fomento de la educación pública y laica. C. El establecimiento de un gobierno representativo. A ver, Yo creo que la 1 y la 3, profe. la 1 y la 3. Ya, sé que ya, perfecto. Entonces se amplía las libertades individuales, se fomentaba la educación pública y laica y hubo un establecimiento de gobiernos representativos. Ya, Sí, la C. la C, solo 1 y 3. A ver, me quedan 10 minutos, ¿de más que alcanzo? No la sé, dice En solo la 1 y 2. E, era la todas. Se quieren ampliar las libertades individuales. Era muy importante para esta época que la gente aprendiera, porque Chile era un país analfabeto, era un país de pobres, de rotos y de borrachos.
No ha cambiado mucho, parece la cosa. Estamos como igualitos, pero creo que hoy en día hay menos analfabetos que antes. ¿Ah? Lo que Eso pasa es sí, pero borracho hay mucho. que estamos en la misma. No hemos Votarse cambiado cada día nada. más. No hemos cambiado nada. Pero bueno, se entiende de que querían fomentar que la educación fuera pública, ¿ya? Y que fuera laica, o sea, que no fuera predominante los colegios católicos, por ejemplo, o los colegios confesionales, sino que al contrario, ¿ya? Y también querían un gobierno que fuera representativo de todos, no solamente de la aristocracia, que era la que tenía el poder hasta el periodo conservador. Ejercicio 3. Entre los principales objetivos doctrinarios, o sea, como ideas que tenía el liberalismo chileno durante la segunda mitad del siglo XIX, es correcto mencionar que buscaban el debilitamiento del poder ejecutivo y el fortalecimiento del Congreso, buscaban la ampliación de las libertades públicas de las personas y 3, buscaba el establecimiento del sufragio universal en plenitud. La C. La C, solo 1 y 3. ¿Ya quién más dice otra cosa? No dice C, solo 1 y 2. Solo 1 y 2. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra alternativa? Ay, profe, creo ¿Mm? que la E. Ya puede ser la hélice de la señorita aquí. A ver, veamos. ¿Alguien más tiene otra alternativa? Me falta una. Yo digo que sí, la 1 y la 2, sí, la C. Ya la sé, vamos a ver. Oh, muy bien. ¿Por qué? Porque todavía no estaba la idea del sufragio universal. Todavía existía la idea de lo que se denominó el sufragio censitario. Y todavía la mujer no podía votar. La mujer vino a votar recién en el siglo siguiente, en el siglo XX, cuando Elena Cafarena y otras mujeres más buscaron, ¿cierto?, el derecho a voto femenino. Muy bien. No, todavía faltaba mucho para que fuera pues, posible que la mujer pudiese votar, así que no estaba ni a luces que hubiera un sufragio universal. Todavía era censitario. Unos pocos podían votar si que cumplían con ciertas características. Hoy en día todos pueden votar. Todos deberían votar, en realidad. Es importante la elección en estos procesos. Y eso pasa también porque muchas personas no entienden de política y no les han enseñado este tipo de cosas tampoco. Así que piensen, valoren el esfuerzo que yo hago. Está bien, para que ustedes también tengan un conocimiento más profundo, puedan tomar decisiones. La asignatura de historia tiene esa particularidad. Tenemos una historia que es muy, ¿cómo decirlo?, que genera pensamiento crítico. Y eso es súper importante en la gente. ¿Ya? Comprensión. 4. Los gobiernos de la República Liberal presentaron algunas características comunes, entre las que es posible destacar: 1, el conflicto entre dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo. 2, el desarrollo de un proceso de expansión económica y territorial. Y 3, la confrontación ideológica con los conservadores por temáticas como la educación. A ver qué dicen ustedes. Creo que es la E. Ya, ¿qué dice? No sé. Ay, no sé qué dice. Muy bien, era la E, no sé qué dice, pero metí mal el dedo. Muy bien. Ya ahí dijeron ustedes era la E, ¿cierto? Son las 3. Tuvieron los gobiernos de este periodo, que son 5 gobiernos, recuerden bien, tuvieron estos elementos en comunes: el conflicto entre los poderes del Estado, ¿ya? El desarrollo de un proceso de expansión económica, ya, muy bien, se llega a Yanquihue, se llega ya, qué sé yo, ya, se extiende hacia el norte con lo que es la Guerra del Pacífico, y se confrontan con los conservadores por los temas de la educación. Porque antes se buscaba que la educación fuera más que nada para el trabajador, para que siguiera como obrero, y acá no, querían aumentar, todavía desarrollar más la educación para todos, que fuera pública y Ujú. laica. Recuerden muy bien eso. Sí. Ya. Dice 5. Desde el punto de vista político, la República Liberal presentó los principales rasgos. A. La separación constitucional entre Estado e Iglesia. B. La lucha por las reformas socioeconómicas. C. La reducción de las fronteras nacionales. D. Los gobiernos quinquenales y autoritarios. E. El fortalecimiento de las atribuciones del Congreso. A ver, La A. ¿ya qué dicen otras personas? A ver, a ver.
Sí, yo también digo la A, profe. Ya, Yo ya. igual, profe. No. Ol- Se querían fortalecer las atribuciones del Congreso. Claro, Uy, también sí se la quería, E. pero es que esta separación no era tanto política, sino que más bien era ideológica. Político, hablamos del Congreso, de los ministros, del presidente, qué sé yo, y por eso habla del fortalecimiento. Está Ah, bien, pregunta con esta, trampa. la pregunta tenía trampa, porque hablaba desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de la tradición que tuviera Chile, que es donde la iglesia estaba involucrada con Pero el de que Estado. estábamos poniendo atención, estábamos poniendo atención. Perfecto, y qué bueno que hayan respondido así, maravilloso, muy bien, ¿ya? No hay nada más que decir, chiquillas, perfecto. Tenían razón con tal que la pregunta estaba mal, tenía su trampilla, su vueltecita, ¿ya? Aquí tenemos un texto más o menos grande. Lo vamos a leer y después vamos a responder. Dice, en todo caso, algo queda en evidencia. La sociedad de la igualdad no solo constituía, como ya hemos afirmado, en una nueva forma de sociabilidad política en Chile, para Chile. También representaba el debut en el mundo político chileno de manera ya no puramente instrumental o marginal del ideario social de la modernidad, al menos tal como era concebido entre los sectores progresistas de la Europa de los años 1840. Significaba aún otra cosa, o sea, esta sociedad de la igualdad. El ingreso a la oligarquía, quebrando así el monopolio que aquella detentaba, o sea, que tenía hasta ese momento sobre todo lo que es el poder que tenía la oligarquía. Se trata de una participación transitoria y más bien pasiva, aunque como veremos, bastante numerosa y con indudables aspectos novedosos para el ámbito chileno. ¿Quién escribió esto? Cristian Gasmuri, el 48 ya. Dice, en 1850, Santiago Arcos y Francisco Bilbao, no veo nada, Santiago Arcos y Francisco Bilbao, ahí sí, entre otros participantes, crearon una agrupación social y política conocida como la Sociedad de la Igualdad, inspirada en los principios propuestos por la Revolución Europea de 1848. A partir de la cita precedente, el rasgo distintivo de esta organización en el contexto sociopolítico de Chile fue la adopción de postulados de la Internacional Comunista, la integración de ciudadanos que no pertenecían a la aristocracia, la masividad de sus militantes, la selectividad de sus integrantes en el sector obrero, la aceptación de la participación ciudadana femenina. La B, ¿Ya? ¿Quién dice otra cosa? La E, profe. La E. ¿Ya? A ver. Veamos. La D. La mujer, les digo yo, que todavía no está ni luces de participar políticamente en todo este proceso. No, faltaba un montón todavía. No. Todavía faltaba un montón. Ya. Vamos, chiquillas, entonces, porque nos queda poquito tiempo a la pregunta que habíamos quedado pendiente delante, que no sabíamos cuál era la respuesta. Ahora vamos a verla. Recuerden, ¿quién era Salvador Sanfuente? Un abogado, político y poeta chileno que perteneció a la llamada generación del 42. A partir del texto citado y de las características de esta generación de pensadores, es correcto mencionar que entre sus principales motivaciones intelectuales se encuentran la difusión de una educación liberal, el desarrollo de una literatura nacional o la valoración del legado colonial en las instituciones educativas republicanas. Ustedes habían dado una respuesta. Vamos a revisarla a continuación. Era la D. Salvador Sanfuentes, ¿cierto? Esta generación, Sí. muy bien, la calle le achuntó, muy bien. Buscaban la difusión de una educación liberal y también buscaban el desarrollo de una literatura nacional. No querían el legado anterior, fíjense. ¿Por qué en literatura sufrimos un yugo exótico y este vestigio despótico entre nosotros aún dura? O sea, ese vestigio despótico de déspota, de dictador, era el de la hispana monarquía, o sea, lo que era toda la influencia española. Por eso ellos buscaban otro tipo de forma de cómo desarrollar su literatura, o sea, que fuera nacional. ¿Ya, chiquillas?